emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche por TVX Canal 16 y los días subsecuentes son repeticiones. Hoy tenemos algunos temas, los más sonados, los más comentados en el estado de Tabasco, pero antes de comenzar me voy a permitir saludar y darles la bienvenida a esta mesa de Frente a Tabasco, empezando por el licenciado Feliciano Calzada. Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido a esta mesa de Frente a Tabasco. Y también, por supuesto, Abiud Pérez Solano. Abiud. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bien, amigos, sin duda alguna, uno de los casos más comentados o sucesos más comentados en esta semana, en estos días, ayer, antier, es sin duda la renuncia del presidente del PRD a nivel estatal, Roberto Romero del Valle. Una renuncia que se da un poco abrupta, un poco con una tela, un telón encima, un velo, podríamos decir, de una grabación que supuestamente le hacen a Roberto del Valle, donde se expresa mal de algunos políticos tabasqueños, incluyendo al señor gobernador del estado. Entonces él pide disculpas, incluso dice que se equivocó, que etcétera, etcétera, pide algunas disculpas, pero prefiere renunciar a su partido antes de seguirlo dañando. Hasta ese momento no se había presentado la famosa grabación o esta supuesta grabación que le habían hecho a Roberto del Valle. Sin embargo, hoy en la mañana ya salió publicada esta grabación. Es una grabación que tuvimos oportunidad de escuchar, es una grabación muy larga, dura un poquito más de 1 hora y media y tiene algunas partes que podrían ser relevantes de las apreciaciones que tiene el que era presidente del PRD en Tabasco. Pero bueno, yo creo que el meollo del asunto, y es aquí donde yo quiero preguntarle a nuestros analistas, a Feliciano Calzada y a Abiud Pérez Solán, ¿cómo ven el panorama político en Tabasco? Es decir, yo siento que hay una crisis política en el estado de Tabasco. Los partidos más fuertes del estado de Tabasco han entrado en una crisis verdaderamente inusitada, como no se había visto, o por lo menos no se ventilaba a la luz pública, una crisis que puede ser una crisis de carácter más profundo de lo que simplemente se ve a vista. Pero si volteamos a ver hacia el PRI, pues también vemos que es un partido que está en crisis terrible, que no hay modo que puedan sacar la convocatoria para su sucesor. Pero aquí lo lamentable para el sistema político tabasqueño es precisamente una profunda crisis política que se está viviendo en el estado de Tabasco. Abiud, ¿quieres comenzar con algún comentario? Sí, toda razón tienes, Moisés, cuando hablas de una crisis política de credibilidad, sobre todo, sobre los funcionarios públicos y quienes están en el quehacer político. Nos llena de vergüenza, nos asusta que sigan pensando en lo mismo, tanto uno como el otro, y entonces nuestra sociedad ya no tiene en quién confiar. 80 años de priismo en Tabasco, habríamos dicho, nos hizo mucho mal, pero vino un proceso electoral y fuimos a las urnas y exigimos y dimos nuestro voto por un cambio que nos asusta porque nunca llegó, simplemente lo exigimos y no solo nos dieron pan de lo mismo,
sino es peor. Es peor porque, como bien dijera el gobernador Arturo Núñez cuando bautizó a las huestes perredistas, de tribus, porque no se llegan a acuerdos y pelean con todo sin razonamiento. Nos llena de vergüenza cuando nos dimos cuenta a partir del 1 de julio cómo Tabasco entró en una crisis, pero en una crisis donde los ganadores se estaban dando con todos y los perdedores se escondieron, salieron huyendo y buscaban dónde cobijarse. Luego que se vino la tempestad de las acusaciones contra los exfuncionarios, que durante 9 meses se siguió diciendo de que nos habían saqueado, nos habían robado, pero no vemos en la cárcel a quienes se señalaban del gran saqueo. Tienen en la cárcel a 2 o 3, que bien, no, para mi manera de pensar, no justifica el daño que acusaban. Pero más triste cuando el Partido de la Revolución Democrática empieza a pelear por los puestos públicos y en el gobierno se empiezan a acomodar los priistas que siempre van de ganagracia y se cuadran ante el ganador. El desastre viene a confirmarse con una grabación donde el ya hoy expresidente del partido ganador de la Revolución Democrática insulta, agrede, califica al gobernador y algunos otros políticos. Un pleito doméstico, un pleito de chismes y diretes de una comuna se convierte en un verdadero pleito grande que destapa la caja de Pandora. Porque, como dice el dicho, lo que expresó Roberto Romero del Valle, si no lo dice, revienta. Es lo que realmente piensa él y muchos actores políticos de lo que está pasando en Tabasco. El análisis no lo podemos dejar a la ligera, porque esto tiene mucho significado, como bien dices, ingeniero. La crisis en Tabasco está del lado del PRI y del lado del PRD, lo que nos deja como sociedad para dónde agarramos, y tenemos prácticamente en puerta un proceso electoral en el 2015, donde se habrán de renovar las alcaldías y el Congreso local. Pero qué tristeza para nuestra sociedad escuchar que en el Congreso del Estado es un nido de corrupto, se roban todo, no pueden justificar los 30 millones de pesos que le autorizaron al Congreso como parte del incremento al presupuesto. Los alcaldes saquean las comunas a su libre arbitrio. El secretario de gobierno, José César Raúl Ojeda Subieta, no le vimos su oficio, y esto es un escándalo, que por haberse enterado antes que nadie de esta grabación donde se agredía al gobernador. Y si Roberto Romero del Valle ya lo habían puesto su cabeza en bandeja de plata, no había por qué filtrarla ni darle a conocer al pueblo lo que pensaba o sigue pensando Roberto Romero del Valle y los propios perredistas. Esto nos pone a los tabasqueños y a los analistas para ver esto con mayor profundidad, no tan a la ligera. Así es, amigo, yo siento que es un tema que no se puede ver solamente por encimita. Yo creo que esto es como la punta de un iceberg. La parte más voluminosa no está a la vista. Y simplemente lo que está a la vista pues es para dar pavor. Y Moisés, fíjate tú que conoces de la política, don Feliciano, que ha vivido tanto tiempo en la política, que conoce tantos funcionarios, en la historia de periodista que llevo, más de 35 años, ya varios sexenios, no había visto que un gobernador se le perdiera el respeto en tan poco tiempo. Aún con todo lo que se decía de Andrés Granier y su antecesor Manuel Andrade, o antes Roberto Madrazo, no se les perdió el respeto en su primer año. Fue hasta la salida de ellos cuando se empieza en la propia campaña el golpeteo. Hoy estamos ante evidencias de los pleitos internos y un gobernador que se le ha partido el respeto. ¿Por qué? Porque algo está pasando al interior de su gabinete. No lo cuidan, no jalan en el mismo proyecto. Los alcaldes y todo mundo anda suelto. Los partidos políticos no están en ese pacto de mentira que se firmó en Tabasco. No hemos visto que los puntos se estén atacando y resolviendo los problemas. Esto es parte de la crisis política que vive Tabasco y que es grave.
porque tenemos problemas de inseguridad, que eso nos tiene a todos aterrados. Tenemos problemas de crisis económica, la crisis es muy grave, del desempleo que es causada también por el problema de la crisis y fortalece a la inseguridad. No vemos de dónde el pacto que se firmó y que se celebró con bombos y platillos, Moisés, sea ahora parte de todo esto, que debió haberse resuelto en una mesa. Hoy los tabasqueños estamos ante la evidencia de que no tenemos gobierno, porque se ha perdido el respeto. Más bien no hay un liderazgo, yo lo pondría así, y más que perdérsele el respeto al señor gobernador, como tú dices, yo creo que lo que se ha perdido y se perdió a una velocidad tremenda fue la credibilidad en Arturo Núñez Jiménez, por la cantidad de errores, por la cantidad de mentiras demostradas que han sido mentiras, y todo esto más que una falta de respeto, es una falta de credibilidad, como tú decías, bueno, a los anteriores gobiernos por el desgaste mismo del ejercicio de su función, van perdiendo cierta credibilidad, vienen procesos electorales, empieza el golpeteo también de los partidos de oposición, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viviendo ahorita en Tabasco, a mi juicio, es una falta de liderazgo y una terrible pérdida de credibilidad. Feliciano Calzada. ¿Cómo no? Ingeniero. Realmente la situación en el Estado cada día se está poniendo más grave. Yo recuerdo que por ahí del mes de abril escuché algunos comentarios de que Granier había necesitado 3 años para perder la simpatía popular y que en cambio Núñez en 3 meses la había perdido. En la medida que ha venido sucediendo los acontecimientos que nos ha tocado presenciar, que no son estimulantes, que no son gratos, porque la falta de empleo, la inseguridad y esto que es importantísimo, que es el manejo político que todos los ejecutivos tienen la obligación de realizar, porque el Tribunal Superior de Justicia no tiene por qué hacer política. El Congreso del Estado, la política que tiene que hacer es en la creación y la hechura de la ley. Pero es el Ejecutivo el que tiene que coordinar todas aquellas actividades de tipo político. Es el que maneja los recursos públicos para satisfacciones de la ciudadanía. Para eso tiene una serie de secretarías que cubren toda la sociedad tabasqueña o deben cubrirla en todas aquellas demandas que requiere el desarrollo de un Estado. Si en lo material no ha habido avances, tampoco en lo político y menos en la política interna de partidos, en este caso en particular del partido del gobierno, que en este momento está gobernando Tabasco o tratando de gobernar. Este documento que se leyó, que fue una transcripción de una grabación subterránea que se le hizo al presidente del PRD, tiene una característica que es importante analizar. No es un documento pensado y elaborado con toda meditación por el presidente saliente del PRD. No, es un documento espontáneo, es un documento privado, es decir, fue una transcripción, una plática en privado. Fue una plática en confianza que esta persona en hora y media que dura la grabación, con toda tranquilidad planteó lo que él considera que está sucediendo en su partido. Y en ese momento se lleva al gobernador del estado, se lleva no solamente al presidente municipal o a los presidentes municipales, sino también a los diputados. Y lo más importante, se agudiza y es uno de los problemas serios por los que está atravesando el gobernador y su partido, o el gobierno y su partido, que es el de los
perredistas y el de los morenos, en la que los perredistas no se han ido, según muchos, a Morena, porque todavía no se les ha llamado, porque además los diputados y presidentes municipales, sobre todo los diputados, en el momento en que renunciaran al PRD y se fueran a Morena, automáticamente le abren un hueco gigantesco al propio Congreso y por lo tanto al apoyo que el gobierno del Estado debe recibir del Congreso del Estado, sobre todo en la fracción del PRD, en la fracción de su partido, que en este momento son mayoría y que hemos visto cómo algunas votaciones las han sacado con muchísimo problema, como que aún teniendo la mayoría, no solamente algunos diputados de oposición, como es lo natural, voten en contra, sino que diputados del PRD les ha costado trabajo al Ejecutivo o al líder, entre comillas, del Congreso, hacer que voten a favor de determinada ley o nombramiento que el Ejecutivo del Estado les mande. Entonces, esta espontaneidad con que este hombre lo plantea manifiesta pues cómo están las cosas en ese partido. En el momento en el que López Obrador dé la orden de que es el momento para poder inscribirse cuando ya esté constituido en partido político nacional, que yo en lo personal pienso que Morena no va a ser un partido político nacional. Morena va a ser un partido político regional. Si el PRD, que es un partido nacional, no tiene representaciones en los estados del norte, y el PRD es un partido ya institucional, desde que López Obrador salió, el PRD ya es un partido institucional, porque participa en los debates con sus congresistas, tanto diputados como senadores y congresos locales. Lo que Morena, al contrario, no va a participar. Entonces yo siento que Morena va a ser un partido de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas y parte de Campeche. Ni siquiera va a tener oportunidades en Yucatán. Michoacán, tal vez. En Michoacán, exactamente. En Guerrero también. Entonces, esa Oaxaca. Sí, Oaxaca, Chiapas, el sureste, menos Yucatán, y Guerrero y Michoacán. Entonces, ahí es donde todavía se van a venir los enfrentamientos todavía más graves y más grandes. ¿A quién va a registrar Morena y a quién va a registrar el PRD? Indiscutiblemente que son los mismos, nada más que un paquete se va a partir en dos. Unos se van con Morena y otros se van con el PRD. Eso va a auxiliar en el 2015, en el caso particular de Tabasco, que es donde más se va a manifestar la presencia de Morena, en virtud de que es donde más fuerza tiene en este estado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esa disyuntiva, ¿qué son los perredistas ahorita? ¿Son perredistas o son morenistas? ¿Qué cosa es el gobernador del estado? ¿Perredista? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se va a volver moreno? Esas son las preguntas que en este momento se están haciendo los integrantes del PRD que no se han ido a Morena y que muchos no se van a ir. Entonces, eso va a permitir que los partidos de oposición, en este caso, van a tener una oportunidad mayor para ganar las elecciones en el 2015 o para sacar mayores oportunidades. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es la falta de identificación del PRD con su gobierno constitucional. Se pasaron 30 años hablando del cambio y buscando la posibilidad de ganar las elecciones. Al fin lo lograron. No han avanzado un ápice hacia adelante y sí han retrocedido.
Porque hay muchos que se preguntan, sobre todo los votantes que ven con simpatía al PRD, pero que no son militantes del partido. ¿Para qué votamos? Si todo sigue igual o peor. Entonces, esto es lo que en este momento se nos presenta en el estado de Tabasco con una grabación irregular tomada al líder estatal del PRD, el partido político más poderoso en Tabasco en este momento, por una sencilla razón, porque tiene el gobierno, porque tiene la mayoría de los ayuntamientos y porque tiene mayoría en el Congreso local. Entonces, no hay identificación con el gobierno del Estado. Y por otro lado, el gobierno del Estado no ha podido coordinar los intereses de las diferentes tribus que integran el PRD, y mucho menos a los morenos, que ahí están ya como una fuerza completamente independiente. Sí, muchas gracias, Feliciano. Yo quiero hacer alusión precisamente a algo que plantea Abiud y que acabas de plantear tú. Abiud plantea incluso la interrogante de cómo el secretario de gobierno, conociendo de este problema, de esta grabación que se iba a hacer pública, ¿por qué no le informa al señor gobernador? Y tú planteas algo muy interesante también. Es decir, ¿el PRD son perredistas? En Tabasco al menos, ¿son perredistas o son morenistas? ¿El señor gobernador realmente es perredista o se va a convertir en moreno, llegado el caso? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con esta gran intriga que se está moviendo debajo del PRD. No está hecho a propósito, tal vez, y podríamos pensar, desde el mismo gobierno, para socavar las bases propias del PRD. A mí se me hace que aquí hay gato encerrado. Es decir, en todo este movimiento, por supuesto, hay gato encerrado, porque obviamente quien queda mal en este momento, pues es el perredismo como tal. Y entonces, bueno, no sabemos, está alentado, hay una mano que mece esa cuna dentro del mismo gobierno, porque el secretario de gobierno no alerta al señor gobernador, porque el señor gobernador ha hecho actos o ha tenido actitudes para merecer los calificativos que le otorga el presidente de su propio partido. A mí me gustaría que hiciéramos un breve corte y al regresar pudiéramos escuchar parte, por lo menos una pequeña parte, de la grabación de que se le hizo de manera irregular, como tú mencionas, Feliciano, a Roberto Romero del Valle. Vamos a un pequeño corte y regresamos de frente a Tabasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo segmento de Frente a Tabasco, tal como lo anunciábamos en el bloque anterior. Iniciaríamos este bloque precisamente escuchando una pequeña parte de esta supuesta grabación que le hacen, no supuesta, que le hacen a Roberto Romero del Valle. A ver, vamos a escucharla, por favor, si la tenemos por ahí a la mano. Tú me dices, Ya se chingaron, nada más compré dos, Yo- no sabía que iba a llegar aquí. tú me dices que has recibido quejas que recibes. Mira, yo recibo de los 17 municipios, del gobierno del estado. Yo con el gobernador, a diferencia de Pancho que no te recibía, sí me recibe. Me pego una fajada, hasta digo, quítame. Salgo de la quinta y no cumple nada. Y entonces estoy en la directiva que en el partido me dicen que estoy vendido con Núñez y en el gabinete que estoy contra Núñez. Todos los del gabinete, que de eso se encarga Agustín Silva. Es especialista en eso, Agustín Silva es especialista en eso. Yo no puedo recomendar nada, ni nadie, nada prospera. No puedo, está criminalizada la gestoría, no puedo ni, bueno, me acaban de infraccionar a mí. Ya me enteré. Ajá. Me mandaron ya que me va a embargar finanzas, que quiere que le pague yo todas las tenencias. Y no te sigo diciendo los ataques. El embargo que tenemos, he ido a pedir
ayuda con el gobernador, el secretario de gobierno, el presidente del tribunal, el presidente del procurador, por el embargo que tengo para meter al bote el de Jalapa, el de los 2 millones. Ese cabrón se ríe de mí. Me desaparecieron pruebas del expediente, los del tribunal. Es más, me hicieron ahora, estoy más hasta el tronco litigando el asunto. A mi mamá, si tú dices que a mí que me han querido ayudar, a mi mamá la hablaron de la Secretaría de Salud para que fuera a tirar basura. Si hablas de a tirar basura, güey, se lo ando contando a todo el mundo para que sepan cuál es la temática? No, cuál es el trato digno. ¿Cuál es el trato? Por eso, la temática del asunto. Porque... Le hablaron a mi mamá para que fuera a tirar basura por parte de la Secretaría de Educación Pública. Ese es el trato ese es el aliado que ellos quieren. Así que yo ya te lo dije. Una pequeña aclaración, las imágenes por supuesto no corresponden al audio, a la grabación, simplemente es para mostrar la imagen de Roberto Romero del Valle. Es una pequeña aclaración. El audio es precisamente una grabación que se le hace sin que se entere Roberto del Valle. Dicen, aunque no lo crean los compañeros, yo he tenido fuertes enfrentamientos con el gobernador de decirle esto y esto. Ya me cansé de decirle que las cosas están mal y no me escuchan. No razona. Y la última. Traíste oreja. ¿Ah? Ahí en la jornada, digo. No. Y el último tema que hubo, que le dije al gobernador, defina, porque un gabinete plural y de alternancia no nos sirve, y necesitamos un líder, porque no tenemos líder en el PRD, necesitamos un líder. Necesitamos una bandera y necesitamos que el gobierno del Estado actúe como planadora contra el PRI, porque ellos creen que Tabasco ya ganamos, Veracruz, estamos rodeados, toda la República es priista. Y lo otro que yo, como te dije, a quien le corresponde rompernos la madre para denunciarnos es al PRI y es al PAN. Si no nos cuidamos, nos protegemos nosotros. Bueno, esta es solamente una pequeña parte de esta famosa grabación. Por supuesto, las imágenes que vimos aquí en televisión no corresponden a ese audio, es simplemente un apoyo que encontramos ahí de repente de última hora para mostrar la imagen de Roberto Romero del Valle. La grabación, obviamente Romero del Valle no está enterado en el momento que está hablando que se le está grabando. Es una grabación, como dijo Feliciano Calzada, irregular en ese sentido. Pero bueno, de aquí se pueden desprender varias cosas. La opinión del líder del PRD en ese momento dice que el gobernador no escucha, que el gobernador es un miserable, que el gobernador incluso usa otros calificativos mucho más fuertes en contra de Arturo Núñez. Habla de que en el PRD no hay líderes y que corren un grave riesgo en el próximo proceso electoral del 2015 de que la gente castigue con su voto al PRD. Feliciano Calzada, a este respecto, ¿qué podemos comentar? Sí, lo que ha sucedido en todo esto es bastante contradictorio, porque este muchacho desde hace semanas, desde que es presidente del partido, ha venido haciendo declaraciones aparentemente muy valientes. Porque el hecho que haya denunciado la actitud hasta de sus propios compañeros, pues en realidad cuando se tiene fundamento es plausible. Que denuncie que tiene problemas con el gobernador, bueno, está diciendo, yo soy un partido en el poder, pero el partido es independiente del gobierno del Estado. Las instrucciones yo las recibo o del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y de las bases perredistas de la entidad. Entonces, hasta ahí va bien porque de pronto tenemos un líder que no se entrega incondicionalmente al gobierno o a los presidentes municipales o al secretario general de gobierno. Pero la decepción viene que con la grabación esa irregular, sencillamente pidió perdón, le ordenaron que renunciara, o lo renunciaron o lo cesaron, y sencillamente el señor se retiró de la actividad política. ¿Dónde anda? Pues ya nadie sabe qué sucedió con él.
Él debió haberse enfrentado como presidente de su partido a la ciudadanía perredista, al gobierno del Estado, y decir, eso fue una canallada lo que me hicieron. Lo que en privado yo manifesté con alguien que yo creía que era mi amigo, que era confidencial, sencillamente pues resultó que el señor fue a vender la grabación o fue a entregarla para entregarme a mí. Parte de eso está arreglado, está preparado, montado, etc. Pero yo sigo sosteniendo mi punto de vista con relación a lo que en semanas anteriores he dicho de mi partido, de mis diputados y de mi gobernador. Y sigo siendo presidente del PRD hasta que los asambleístas y los militantes del PRD me exijan la renuncia. Pero el señor salió corriendo. Entonces, toda la valentía que había demostrado, pues ahora la podemos pensar que no era valentía, sino en una gran ignorancia política, y que estaba sumergido en los chismes y en los dimes y diretes, porque él no presentó nunca en alguno de sus discursos argumentos sólidos para sacar adelante al PRD, para proponer que sus propios diputados del PRD cambiaran de actitud, a que el coordinador de los diputados del PRD en el Congreso se ponga las pilas y se ponga a trabajar en función del beneficio del pueblo de Tabasco. Que el señor gobernador, así como él dice que es un miserable, bueno, pues en última instancia, porque le va a pedir 5 trabajos, y como el señor es miserable, nada más le va a pedir 5. Bueno, en última instancia, estoy reconociendo en el gobernador del estado, que es un hombre frente a la crisis económica por la que estamos atravesando, el señor está cuidando los centavos del gobierno del estado, que son los intereses del pueblo de Tabasco. Pero no, salió corriendo, se huyó, se escondió y desapareció. Con lo que dice la grabación, don Feliciano, no es para menos. No es para menos de un hombre que tuvo una carrera política meteórica, sin ninguna formación ideológica, como la gran mayoría de los que componen el PRD, no como los que están en el PRI. En el PRI se educa al militante y se educa a los funcionarios públicos a la obediencia, al gobernador y a la disciplina. Así se constituyó el PRI y así fue. El PRD llega a ser gobierno y no trae un método político en su partido y en su gobierno, y tratan de mezclar lo que el PRI hacía con los que ellos piensan, y ahí viene el desencuentro. Pero el pleito fundamental, el pleito central de la grabación, de todo el desbarajuste del gobierno, son los cargos públicos. Y se forman 3 corrientes al interior del gobierno. El perredismo, aquel que viene de la lucha fuerte de 3 décadas de enfrentamientos, de vidas y de encarcelamientos algunos. Los expriistas que se acomodaron para llegar a un cargo público, dejando atrás y queriendo esconder un pasado que los señala quiénes son. Y por la otra, la gente que le obedece y está con Andrés Manuel López Obrador. Pero no se ha podido, como usted decía, que se pongan a trabajar, que todos jalen en el mismo rumbo, porque precisamente tienen desacuerdo, porque son 3 corrientes, hay demasiados patrones. No es solo el gobernador. Bueno, pero también tenemos que les pesa mucho las expectativas que se sembraron. No es fácil que carguen a cuesta los llamados que durante 3 décadas y acusaciones hizo el PRD, como bien decía la diputada en nuestro programa pasado, y lo que se dijo en campaña, lo que se prometió: honestidad, justicia, transparencia, transparencia en el manejo de los recursos públicos, pulcritud en lo mismo.
Rendición de cuentas. Rendición de cuentas, eran exigencias al gobierno anterior y el compromiso de ellos. Por lo tanto, nos ofrecieron un cambio que no se da. Y en la lucha por los pleitos, y mire, yo creo que para el gobernador Arturo Núñez, a estas alturas le queda muy claro que el pantano es otra cosa y la ciudad totalmente distinta. Como él bien decía, aquí se lucha con todo, porque el puesto y el cargo es la manera de subsistencia de algunos. Y cuando se tocaron esos intereses y se negoció, se ofendió a un PRD. Como Domitilo Cruz está ofendido porque no se le da la oportunidad o no se hace el compromiso de que quiere ser candidato del PRD en Huimanguillo, arma todo un escándalo de un pleito que pudo haberse resuelto en la Secretaría de Gobierno, como lo hacían anteriormente los priistas, y poner a cada quien en su lugar. Llegó a tal grado que saca a flote la pus, la pobreza, todo eso que esconden los funcionarios públicos, la ambición de esos cargos, por los que luchan. Y es mentira que estén queriendo el desarrollo de Tabasco, es mentira que quieran engrandecer esta entidad, porque ya hemos visto que no les interesa. Lo que les interesa es ese presupuesto que los tiene hoy preocupado más que nunca. Hoy el PRD está en una verdadera crisis, y como bien dice Roberto Romero del Valle, y lo he asegurado aquí, el 2015 yo veo en el Congreso en mayoría el PRI, y veo en las principales plazas, en las principales alcaldías, de nuevo al PRI, porque ellos han decepcionado totalmente. Pero más grave es que Tabasco siga metido en este pleito. Ya no habría caso si el gobernador nos prometió luchar por la unidad. Vemos que son ellos mismos los que propician estos escándalos. Y escándalos que van más allá, porque no tienen la capacidad de aclarar y ser transparentes en lo que están manejando. Tener mezclado un gobierno con demasiados priistas que están luchando por sus intereses. Vemos, el gobernador es un expriista, el secretario de gobierno un expriista, el secretario de desarrollo un expriista, el secretario de salud un expriista, que aunque lo identifiquen con Andrés Manuel López Obrador, siempre ha estado pegado a los pantalones de don Enrique González Pedrero, parte de las recomendaciones que está. Y así, sucesivamente, vemos que ha sido de todo. Los que menos están en los primeros planos, ténganlo por seguro, son los perredistas. Y eso es lo que tiene molesto a estos grupos que están en desacuerdo, y seguramente va a ser otra crisis en las próximas elecciones. Lo que no tampoco han entendido los perredistas es hacer política. Mire usted, yo visualizo que el encargado o el enlace del gobierno federal con el gobierno estatal es don Emilio Chaufet, el secretario de Educación, compadre, amigo de toda una vida de Arturo Núñez. Por eso llevan la elección del PRI muy tranquila, porque van a poner un dirigente a modo, porque seguramente todo esto que estamos viendo es parte de la entrega de nuevamente Tabasco al PRI, porque el compromiso era que don Arturo Núñez fuera gobernador de Tabasco. Ya fue gobernador de Tabasco. No ha sido fácil, se ha complicado todo esto porque le ha faltado alguien que maneje la política interna correctamente. Y este tipo de cosas que son pleitos domésticos no deben llegar a las esferas y al nivel del que estamos discutiendo. Sí, bueno, efectivamente los comentarios de ustedes, muy valiosos, por cierto, pero yo insisto, aquí retomo algunas palabras de Feliciano Calzada, donde dice que esta grabación que se vendió, yo tengo mis dudas. A lo mejor es una grabación que se compró desde antes de ser grabada. Es decir, a lo mejor es una grabación mandada exprofeso a hacer.
Es decir, a mí me llama mucho la atención las palabras de César Raúl Ojeda Subieta, el secretario de Gobierno, quien reveló que desde antes ya tenía conocimiento de la grabación del ahora exdirigente del Partido de la Revolución Democrática, Roberto Romero del Valle. Sin embargo, como parecía un chantaje, optó por no informarlo al gobernador. Entonces, yo insisto que aquí hay una mano perversa que está moviendo la cuna. Aquí hay que empezar por determinar, bueno, quién es el primer beneficiado con este desastre dentro de las filas del PRD. ¿Hay algún beneficiado? ¿Tiene dedicatoria este desorden que hay en el PRD? Porque alguien tendrá que salir perjudicado y alguien tendrá que salir beneficiado. Entonces, a mí no me parece que sea una grabación vendida. Yo lo plantearía más bien, ¿no lo mandaron a grabar a propósito? Pero Para crear claro. esta crisis. No, O sea, por supuesto. la compra fue hecha desde antes. Sí, no fue un accidente la grabación. No fue fue un accidente. planeada, programada Y pagada, a lo mejor desde pagada antes. y realizada. Y si, pagada si desde quisiéramos pensar exageradamente, sí, pero a mí me queda algo así como la incapacidad, porque como secretario de gobierno, una grabación de tal magnitud es delicado, porque es lo que piensa el presidente del partido y debió resolverlo sin el escándalo, con los involucrados. Pero, como tú bien dices, ahí es donde nos levanta la suspicacia. Dejar pasar todo para que estemos en este momento la sociedad analizando qué realmente es lo que está pasando de esta crisis que se vive al interior de un gobierno que no ha podido encauzar, que mañana pasado cumple 9 meses y estamos discutiendo. Ya dejamos de discutir sus acusaciones que hacía contra un gobierno, contra sus los antecesores. Ahora estamos discutiendo el problema político, que es más delicado todavía, porque allá fracasaron y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Y nos levanta la suspicacia cuando comentamos, bueno, es que Arturo Núñez se equivocó en el nombramiento de sus funcionarios o simplemente es parte del rejuego político del que yo hablaba, preparando todo para entregarle al PRI el próximo gobierno. Creo que están muy adelantados, de ser así. Yo más bien creo que de ser así es una jugarreta del gobernador para entregarlo todo a Morena. Es decir, para que se resquebraje el PRD y se convierta todo a Morena. Recordemos que el jefe del gobernador de Tabasco se llama Andrés Manuel López Obrador. Es algo reconocido por el propio gobernador, le ha llamado mi jefe, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, a lo mejor es parte de toda una estrategia por ahí. Me gustaría también retomar un poco algo que comentó Feliciano también, de que, bueno, a lo mejor es una ingenuidad política de Romero del Valle, la manera como se ha comportado, no tanto ser valiente, por decir algunas cosas. Yo recuerdo aquí, incluso desde el principio del gobierno, cuando se inició, después del triunfo. Cuando el entonces gobernador electo hablaba de que iba a llamar a los mejores hombres de Tabasco, sea de cual fuera su partido, para que lo ayudaran en el gobierno, cosa que por cierto nunca hizo Arturo Núñez, realmente no llamó a los mejores hombres y mujeres de Tabasco, parece ser que se encaprichó precisamente en lo contrario, y los resultados están a la vista. Pero bueno, en aquel entonces nos llamó mucho la atención que el presidente del PRD brincara y dijo, no señor, aquí no van a gobernar gentes de otro partido, aquí se van a nombrar solamente agentes del PRD. En lo que nosotros vimos claramente que, bueno, había una falta de oficio político tal vez de Romero del Valle y pensó que esto podía ser una partidocracia como la que se lleva, por ejemplo, en Cuba o se llevaba en la Rusia de hace 20 años, ¿no? Porque no era posible, o sea, si estábamos hablando de querer reconstruir Tabasco, de volver a la unidad y todo eso, un mensaje que sonaba agradable en aquel entonces de un Arturo Núñez de queriendo incluir y hacer un gabinete plural con los mejores hombres y mujeres de Tabasco, pues obviamente el presidente del PRI brincándole, y no creo que haya sido por valentía, yo más bien creo por
por la incógnita que tú decías, o por una gran ignorancia política o una falta de conocimiento de cómo realmente era el manejo, ¿no? A lo mejor confundió estar en Cuba, confundió estar en Rusia y no estar en un país como México, donde obviamente la democracia se entiende y se maneja, se procesa y se vive de otra manera. Es decir, aquí no existe la partidocracia. Si gana un partido no quiere decir que exclusivamente se va a gobernar para los partidarios o militantes de ese partido y que exclusivamente ellos son los que ocuparán los puestos. No es así. Yo creo que desde entonces ya se mostraba cierta ingenuidad de Romero del Valle. Pero yo insisto, este ocultamiento del secretario de gobierno al señor gobernador de ser cierto, me parece muy grave, porque textualmente dice, se me fue a entregar el documento donde era una acusación escrita, yo mantuve la información, pero me pareció inadecuada porque tenía un vicio de chantaje, dice, un vicio de chantaje. Aclaró que por esto mismo no le notificó al señor gobernador. Como tú mencionas, David, bueno, una información de este tamaño, de esta envergadura, de este calado, obviamente el señor gobernador tendría que saberlo, o tal vez el secretario de gobierno no se lo quiso informar porque ya sabía de antemano que tampoco iba a poder hacer nada el señor gobernador, de ser cierta las apreciaciones de Romero del Valle. Una cosa también que es importante con relación a lo que estás diciendo ahorita. En política nada es gratuito Ni casual. Ni casual. Entonces, ¿no será que este muchacho respondía a intereses indiscutiblemente de uno de los tantos grupos que existen en el PRD? Y con el descabezamiento de este muchacho, el no parar la grabación y crear el conflicto que hay ahorita, se perjudicaba a un grupo político. A una de esas tribus. A una de esas tribus de la que depende este muchacho. Y en este momento, ahorita está en posibilidad el gobierno del Estado para hacerse cargo del PRD. Así es, por eso lo veíamos en ahí base esa a mano un negra. escándalo, sencillamente se quedan con el partido. Yo creo que las ganancias son mayores que las pérdidas. Así es, y precisamente esa tribu es precisamente la de Fósil. Es decir, tanto Romero del Valle como el propio Candelario, que asume el poder ahorita, y algunos otros presidentes municipales o diputados locales responden a los intereses de Fósil, que podríamos llamarle como una de las tribus del PRD aquí en Tabasco. Entonces, hay alguien que sale beneficiado con esto y le quitan a lo mejor poder a una de las tribus que se veía como una de las más fuertes. Precisamente en la grabación, Roberto Romero del Valle hace alusión al jefe de asesores, Agustín Silva, que ha estado presionando para quedarse en la dirigencia del PRD. Y él lo trata muy mal, lo insulta, diciendo lo que a lo mejor es o no es, pero muy grave lo que dice de la personalidad de Agustín Silva, de querer llegar a la dirigencia y cómo quiere llegar. Con lo que ustedes dicen, salta y coincide. Hay una coincidencia de que pueda ser que todos lo estén tramando también, quitan a Roberto Romero del Valle, hay un escándalo, todos se quedan quietos y a Agustín Silva le van a dejar el PRD. ¿Para qué? No sabemos. Porque al final de cuentas, Moisés, hemos llegado a pensar pues que Morena, ¿qué va a pasar con Morena? ¿Qué va a pasar con Morena en Tabasco? Definitivamente, una parte se va, pero también el PRD se va a quedar con su cliente, con sus militantes. Y es entonces donde el PRI tiene todo para caminar en el 2015 y fortalecerse para las elecciones del 2018. Hay una cosa muy importante con relación a lo que han coincidido en este punto ustedes dos. Y la pregunta que yo hago con relación a eso es, ¿qué papel va a jugar el gobernador del estado cuando Morena se convierta en partido político? ¿Va a renunciar al PRD? ¿Va a continuar
su gira por los diferentes partidos, porque este es el segundo partido, sería el tercer partido político en el que el gobernador militara. Con relación al gobernador, pues hay poco que pueda ganarse con esa ida de Arturo. Lo importante aquí, que es descifrar en la pregunta, es si se va a Morena o se queda en el PRD por esto. Si el gobierno del Estado se va con Morena, Morena va a tener recursos económicos para campañas, para precampañas y para campañas. Si el gobernador se queda en el PRD va a tener, independientemente de las prestaciones que tiene derecho como partido político, que son muy importantes en el Estado en este momento porque tiene toda la mayoría de las presidencias y las diputaciones. Así que el presupuesto que recibiría del Instituto Estatal Electoral es abundante, pero aparte tendría el apoyo del gobierno del Estado. Lo que Morena, al no tener ningún diputado ni ningún partido, sencillamente sería solamente lo que el Instituto Estatal Electoral, por ser un partido de inicio, le diera. Entonces, la pregunta la repito, ¿se va el gobernador a Morena o se va a quedar en el PRD? Si se confirma al pasar del tiempo la tesis de que todo se está planchando para que posteriormente el PRI regrese al poder en Tabasco, yo creo que el gobernador se va a quedar en medio, ni con el PRD ni con Morena, tomando en cuenta que el proyecto de Enrique Peña Nieto no es de 6, sino de muchos sexenios más. Y entonces el grupo al que él realmente pertenece, al grupo Atlacomulco, es el que lo va a cobijar. Y ya para lo que entonces será cualquier embajada es muy buena. Para De Tumbuctú, por ejemplo. Podría ser la que le podría quedar mejor. Perdón por nada. Tenemos muy poco tiempo. Me gustaría leer solamente un par de mensajes del 914-123-2089. El licenciado Martínez de Cunduacán considera que todo está arreglado, que es más de lo mismo, circo, maroma y teatro. El pueblo espera resultados y no están cumpliendo. Del 99-33-208-589, Romero dice la verdad acerca del gobernador. Los tabasqueños que votaron por el PRT ya se dieron cuenta que el cambio es una vil mentira. Del 99-32-07-5186, felicitan al panel, hablan de la imparcialidad y que cada quien tiene su propio estilo. Muchas gracias. Dice un fuerte abrazo, atentamente a Castro M. Muchas gracias por sus comentarios. Hay otros que son ofensivos, incluso para el PRD, por supuesto no los vamos a leer. Pero, amigos, obviamente el resultado de todo esto, lo que se deja ver es que hay una crisis política en Tabasco. Como estamos viendo, aparentemente la jugada es una, pero tal vez las verdaderas intenciones sean otras. Terminar con un liderazgo de una de las tribus, por ejemplo el de Fósil, que se habla que es una de las fracciones, para no que se nos vaya a malinterpretar a nosotros que hablamos de tribus del PRD, pero una de las fracciones del PRD más fuertes aquí en Tabasco. Eso tal vez no le convenga a alguien, tal vez no le convenga a algún aspirante a gobernador, que ya desde este momento pueda ver esa fracción como peligrosa para él o para su grupo, y por eso tratan de disminuirlo, porque esto a todas luces le baja los bonos al grupo fosilista. Amigos, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Este tema yo creo que también este tema seguramente dará para más, porque seguramente en los próximos días también habrán comentarios, saldrán otras opiniones, a lo mejor sale a la luz alguna otra información. Vamos a estar muy atentos. Por cierto, le mandamos un saludo a nuestro amigo, el diputado Fósil, que el próximo sábado presenta su informe. Recibimos hoy la invitación y con toda seguridad, yo creo que con toda seguridad, en el informe hará mención de todo esto que está pasando en el PRD y sobre todo en su fracción.
Feliciano Calzada, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Aviud, muchísimas gracias. Buenas noches, ingeniero. Y simplemente les recuerdo a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que este programa se retransmite el día de mañana a las 12 del día por las estaciones de radio XCBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM y por supuesto también aquí en TVX Canal 16 por la noche a las 9 de la noche únicamente en TVX Canal 16 a través del sistema Cablecom y el sábado sucede exactamente lo mismo. Por su atención, muchísimas gracias. Moisés Dagdú a sus órdenes y nos vemos en vivo el próximo lunes. Muchísimas gracias. De frente a Tabasco.